Hola, mi nombre es Mariano Nagui, soy profesor y doctor en Historia recibido en la Universidad de Buenos Aires, donde en la actualidad me desempeño como investigador en la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina. Ahí también soy docente de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, donde mi especialidad tiene que ver con los pueblos indígenas y su relación con el Estado, y lo que motiva este video, que tiene que ver con los estudios sobre genocidio, en especial sobre el origen de este concepto y de su contexto de surgimiento. En la actualidad también soy investigador del CONICET y como experiencia he trabajado como docente en el nivel primario, en el nivel secundario y también en el nivel terciario en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que yo les quería contar es un poco cómo se da el surgimiento de este concepto de genocidio. Quien acuña la noción de genocidio es Raphael Lemkin, es un jurista polaco que sobrevive al genocidio nazi, no así toda su familia, que muere asesinada por el nazismo, y en su vida hacia los Estados Unidos, el cual va a ser el destino final, él va recopilando las normativas que los nazis van, digamos, sancionando en los distintos países que ocupan. Entonces él se pone a pensar cómo llamar a estos crímenes, que no son nuevos, pero dotarlo de un nuevo concepto. Y en esto hace mucho hincapié Lemkin. Lemkin dice, es un nuevo nombre para un crimen más viejo que el mundo, tan viejo como el mundo, dice. Sin embargo, en realidad para rastrear esta idea de genocidio hay que retrotraerse por lo menos al siglo XIX, básicamente a la segunda mitad del siglo XIX. Y esto tiene que ver con, en primer lugar, el desarrollo de la segunda revolución industrial, que además de traer muchos avances tecnológicos que mejoran la vida de las personas, también lo que va a suceder es que se puede aplicar tecnología para la matanza indiscriminada o, por ejemplo, para dar, digamos, un caso, las armas a repetición que permiten masacrar más gente en un conflicto bélico, eso hay que decirlo, así fue. Entonces nace la preocupación de qué hacer con estas guerras, con los heridos sobre todo, y ahí surgen, por ejemplo, organismos como la Cruz Roja, que es de la década de 1860, y también algunos códigos que nacen en aquel entonces, que lo que van a hacer es decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en una guerra, y tratar digamos, reglamentar qué hacer con los heridos. Ya existía por aquel entonces la idea de crimen contra la humanidad, o la idea de crimen de lesa humanidad, lo que se va a llamar un crimen tan grave que afecta a toda la humanidad. Sin embargo, como dije, el de genocidio es posterior. ¿Y cómo surge? Bueno, surge porque Lemkin tiene muy presente lo que había sucedido en el genocidio armenio. Él está presente en un juicio en Berlín que le hacen a una persona que asesina a uno de los que impulsaron el genocidio armenio, a un funcionario turco, y se queda asombrado con todo esto, y él va a empezar a trabajar con esta idea. Lo que podemos llamar su borrador va a ser, en principio, dividirlo en dos categorías distintas. Una es la de vandalismo y la otra la de barbarie. Una implica el exterminio físico, tal cual es la idea más común respecto al genocidio, ¿no? Que es la aniquilación de las personas. Pero Lemkin le da lugar también a lo que se llamó el genocidio cultural, es decir, impedir la reproducción del grupo, que no pueda hablar su idioma, quemar libros, por ejemplo, cambiar el nombre a las calles, todo lo que le impida a ese grupo desarrollarse como tal, no solo físicamente, sino también culturalmente. Estas ideas Lemkin las lleva a un congreso de Derecho Internacional en Madrid en 1933, y la verdad es que no le prestan atención. Fíjense que ahí estaba en el 33, está el origen del nazismo que llega al poder en ese mismo año. La cuestión avanza, se va, digamos, haciendo más compleja la realidad en Europa. En el 39 estalla la guerra, y ya para el 43-44, cuando Lemkin escribe su libro, El dominio del eje en la Europa ocupada, y ahí es donde en un capítulo crea el nombre de genocidio, ya las potencias vienen pensando, sobre todo los aliados, es en juzgar a los derrotados, quiero decir, a los nazis, ¿no? Esto va a tener lugar en los juicios de Nuremberg, y ahí es donde en la acusación, en los alegatos previos, se aparece la figura de genocidio. Algunas figuras nazis son condenadas, y lo que va a haber ahí es una cuestión que es trascendental para entender el concepto de genocidio. ¿Cuál es? Es que toda esta cuestión tiene que ver con la política. Y la política de aquel entonces había un contexto muy favorable
a la expansión del derecho internacional, a una creciente normativa en la cual órganos supranacionales, o sea que estén por encima de las naciones, juzguen esos crímenes, tal cual lo decía Lemkin, en cualquier lugar que ocurran. O sea que los países no puedan protegerse bajo su propia soberanía para cometer estos crímenes que él llamó genocidio. Este primer auge va a tener lugar con la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945. En 1946 va a aparecer la primera resolución que habla de genocidio, que justamente habla del crimen de genocidio. Y finalmente, después de varias discusiones, en 1948 se aprueba, se sanciona la Convención para la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio. ¿Qué pasó entre el 45 y el 48? Bueno, un fenómeno muy importante. Este clima de expansión del derecho internacional, de la jurisprudencia del derecho y que aparecieron distintas categorías, se va a volver mucho más crítico. ¿Por qué? Porque nace la Guerra Fría. Entonces, con la Guerra Fría, que especialmente algunos la centran en 1947, la puja entre el comunismo soviético y el capitalismo estadounidense, va a generar que muchos países sean recelosos de otorgar parte de su soberanía y de que en el futuro sean juzgados por genocidio. Entonces lo que va a ocurrir es que la idea de Lemkin, que nace bastante amplia y es la que se discute en los primeros años, luego empieza como cada país a decir yo mejor tanto no quiero dar. Y así es que se recorta la idea de genocidio cultural, y la idea de genocidio que se plasma en la Convención del 48 es mucho más recortada. Por ejemplo, otro aspecto que se recorta de la convención es que también era genocidio por el ataque a grupos políticos. Y sin embargo esto desaparece de la convención del 48. Bueno, dicho esto, en la parte jurídica, y pensando ya más en la actualidad, ¿cuál es la idea que se piensa de genocidio? Bueno, en general lo que se piensa en la actualidad y lo que ha pasado en los tribunales especiales que se han hecho, por ejemplo, en los años 90 con el genocidio en Ruanda o en la ex Yugoslavia, es que en realidad el grupo víctima es una construcción del perpetrador. Es decir, el perpetrador del genocidio siempre hace un recorte de un grupo que, digamos, quiere eliminar, lo construye como otro negativo y por tanto carga, digamos, con la posibilidad de someter a legitimidad y consenso con distintas medidas a ver si puede llevar a cabo un genocidio. Esto ha pasado en todos los genocidios. Por ejemplo, el genocidio nazi tiene la Noche de los Cristales Rotos como un proceso de hostigamiento después de haber construido a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, principalmente, sobre todo antes de la guerra, en el 33, a los comunistas. O sea, todo un arco de personas que son como una suerte que se utiliza mucho la metáfora biológica, respecto a algo como un cuerpo enfermo, y esos son los parásitos, el virus de la sociedad que hay que eliminar. Entonces, en esas campañas como en la Noche de los Cristales Rotos, los gobiernos van tanteando la posibilidad de si la gente se resiste a esos avances sobre esas libertades, o si hay asesinatos, la gente protesta o se lo banca, para decirlo en términos coloquiales. Y luego lo que va a suceder en general en los genocidios es que hay una ligación muy importante en general con la construcción de campos de concentración, ¿no? Hay muchos genocidios, como la conquista del desierto en la Argentina, que hay campos de concentración para indígenas. También hay traslados, como en el genocidio armenio. Encontramos en la España franquista centenares de campos de concentración. Encontramos, por supuesto, los campos de concentración nazi, que después a su vez crearon los campos de exterminio. Y por supuesto tenemos muchos ejemplos más con la idea de a esos sectores concentrarlos, torturarlos en algunos casos, hacerlos desaparecer, como en la última dictadura militar argentina. Bueno, hay toda una cuestión, y la gran diferencia, para cerrar, respecto al crimen de lesa humanidad, es que el genocidio es un crimen discriminado. Es decir, a diferencia del crimen de lesa humanidad, que mata, digamos, al azar o al voleo, se podría decir, el genocidio es un crimen de lesa humanidad que se centra sobre un grupo. Por eso a veces en lo jurídico es difícil de demostrar, porque hay que demostrar la intencionalidad del perpetrador contra ese grupo que quiere eliminar. En ciencias sociales esto no sucede, porque no tenemos que demostrar en un tribunal que hubo esa intencionalidad, pero en la actualidad es una categoría con mucho consenso, muy útil, y rápidamente nos ayuda a explicar procesos históricos que a lo largo de la historia, pero especialmente en el siglo XIX y el siglo XX, lamentablemente han ocurrido muchísimo. Así que espero haber aportado algo a la idea del concepto de genocidio. Les agradezco. Les mando un gran saludo también.